analíticas e inteligencia de negocios. En esta sesión estaremos con Nicolás Vázquez. Él es el responsable de preventa y entrenamientos para Argentina, Paraguay y Uruguay de parte de Bosch. Y también estará con nosotros Víctor Silva, quien es el gerente de ventas para industrias y corporaciones de Genetec. Así que te cedo la palabra, Nicolás, y ya te voy a dar control de la presentación. Ay. Excelente. Buenos días, ¿cómo andan? Gracias, Sandra. Bien. A ver, tengo el control. Perfecto. Bueno, bien. Un poco antes de entrar en la temática de lo que es un análisis o una analítica de imágenes, ustedes ya empezaron a escuchar y lo van a escuchar de acá en adelante en las presentaciones que nos restan, el concepto de solución, ¿sí? O sea, es muy importante que ya el ataque a los proyectos, y como ustedes ven acá, estamos hablando de todos los verticales, de todos los tipos de mercados, ¿sí? O sea, desde aeropuertos hasta edificios gubernamentales, bancos. O sea, ya se habla de un concepto de solución y no se habla de activos sueltos, ¿sí? Un sistema de grabación, un sistema de una cámara, un sistema de datos. O sea, hoy es toda una solución que tiene que estar en la misma línea, ¿sí? O sea, un poquito hay que empezar a ver lo que van a escuchar de acá en adelante como solución. Bien, desde nuestro lado como vendor, como marca, Bosch tiene un concepto ya de hace más de 14 años, ¿sí? Que es realizar el análisis de las imágenes en el borde, ¿sí? Se llama analítica en borde. A diferencia de una analítica en servidor, básicamente es una analítica o una inteligencia descentralizada. Es un concepto muy fuerte que lo fuimos llevando y lo seguimos manteniendo y cada vez toma más fortaleza, porque en realidad no hay posiblemente un costo oculto de X cantidad de servidores, mantenimiento en un centro de datos, consumo en un centro de datos de soluciones centralizadas, sino que básicamente cada cámara opera como generador de su propio análisis. La analítica en borde obviamente depende del tipo de procesamiento y la calidad de la cámara, ¿sí? Entonces, este punto es muy importante porque yo estoy, a partir de la toma de imágenes y el análisis de esa imagen, estoy alimentando una plataforma que tiene que darme alarmas, estadísticas, mensajes, almacenamiento de datos para tener Big Data y tomar decisiones. Entonces, es un punto fundamental en la guarda de información, ¿sí? En nuestro caso, las cámaras, como en este pequeño gráfico pueden ver, toma la imagen, el análisis se realiza por un FPGA paralelo. Acá es la gran diferencia con por ahí otro tipo de cámaras que nosotros lo hacíamos hace mucho tiempo y lo tenemos en nuestra línea entry level, que las analíticas, o sea, el análisis que genera la cámara, la metadata generada es procesada por el mismo CPU que digitaliza. Entonces hay como una limitación. Ya hace unos años nuestras cámaras tienen un FPGA paralelo, o sea, un procesamiento paralelo para estas analíticas. Por lo tanto, lo que es el procesamiento de digitalización no se toca. Cada vez las resoluciones son mayores. Estamos hablando de 4K, y dentro de poco vamos a tener mayores resoluciones o megapíxel. Entonces eso no se toca, y en forma paralela hay un procesador o un FPGA trabajando sobre los algoritmos de analítica, ¿sí? Entonces, ese procesamiento paralelo ayuda a que los algoritmos sean más potentes y tener más cantidad de algoritmos en simultáneo. Ese
procesador genera en forma paralela, ¿sí? La metadata. En este video ustedes van a ver la toma de una imagen, es bastante gráfico el video, ¿sí? O sea, se procesa la imagen, el FPGA mejora la imagen y sobre esa imagen mejorada se genera la metadata, zonas virtuales, detección de 3D, si es un auto, si es una persona, etc. Y van a ver que se pone en rojo a la zona virtual. Bien, bueno, acá es donde empiezan los caminos de estas metadatas, ¿sí? Entonces, ya el envío de video para nuestro concepto ya es obsoleto, ya no se envía el video para analizar, lo que se envía es resolución y metadata, ¿sí? Básicamente un concepto de IoT. Entonces, a partir de la generación de esta metadata, como ustedes vieron, la metadata es, por ejemplo, el auto que vieron con esas líneas amarillas. Eso es información de este vehículo, es un vehículo, va a determinada velocidad, tiene determinado tamaño, tiene una orientación o unas coordenadas determinadas. Todo eso se envía y eso se va guardando. Pero a su vez, vieron que se transformó en rojo la imagen. Bueno, yo puedo trabajar triggers dentro de la cámara, ¿sí? O sea, que la cámara mande un trigger. Por ahí no es necesario que mande la metadata. ¿Por qué? Porque ahí yo lo que vi es que un auto va por un carril prohibido, entonces es una alarma básicamente. Entonces no tengo por qué mandar la metadata, sino que mando un trigger. Entonces, en paralelo al envío de metadata, de todo lo que está pasando en la imagen, envío triggers de alarmas, ¿sí? Entonces se me abren como varios caminos de trabajar la metadata. En este caso, nuestras cámaras trabajan con hasta 8 alarmas en simultáneo, ¿sí? Y más de 16 algoritmos trabajando en simultáneo para alimentar esos analíticos. El FPGA, no me voy a parar mucho acá, pero sí lo voy a mencionar. El procesador paralelo también trabaja en algo que nosotros llamamos en streaming inteligente, que es básicamente la mejora de la imagen. Como ustedes pueden ver en el primer dibujo, es un trabajo de contraste y ganancia. Entonces, la imagen analizada dentro de la cámara es la imagen mejorada, ¿sí? O sea, el FPGA tiene eso, que es un trabajo en background. O sea, se aprovecha el procesamiento adicional de la cámara, ¿sí? Este es un poco el esquema, ¿sí? El procesamiento que trabaja el procesador, el FPGA de IVA, Intelligent Video Analytics, no solamente ayuda a la generación de metadata, sino que ayuda a la mejora de la imagen, que obviamente, bueno, la imagen mejorada viaja como video tradicional, eso no hay duda, pero el análisis, los algoritmos son aplicados sobre la imagen mejorada. Acá está la diferencia, ¿sí? Está la diferencia con otro tipo de análisis que por ahí no tiene esta potencia de mejorar la imagen, analizar. Entonces, analizar sobre imágenes medio con sombras o con negros, no solamente a veces no analiza nada, sino que es peor aún, genera falsas alarmas, ¿sí? No voy a mencionar todos los modelos, obviamente. Todas nuestras cámaras tienen analíticos embebidos, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la línea, nosotros tenemos una nomenclatura numeral que arranca en modelos 3000 hasta modelos 9000. Dependiendo del segmento donde operan las cámaras, van a tener una diferencia performática, ¿sí? Pero no menos algoritmos de análisis, sino que van a tener, todas las cámaras tienen los mismos algoritmos, pero como los procesadores internos son diferentes, va a haber diferente performance de ataque. No sé, por ejemplo, cámaras que tienen el algoritmo mejorado para trabajar en exterior, otras que están más orientadas en las líneas más bajas o medias para trabajar en interior, o en híbridos. Bueno, dependiendo del proyecto y dependiendo del modelo que aplique a ese proyecto, van a tener modelos diferentes. Hay modelos de tipos fijos, tipos minidomo, nosotros llamamos flexidomo, tipo box para poder cambiar la lente, tipo panorámicas, tipo bullet, ¿sí? Cámaras tipo PTZ, cámaras PTZ híbridas con opción de trabajo en imagen normal o tradicional y térmica en la misma cámara, ¿sí? La línea MIC, etcétera, ¿sí? O sea, todos nuestros modelos tienen los mismos algoritmos y las analíticas. Y lo más importante de todo,
no tiene licencia o costo adicional a la cámara. Una vez que se adquiere la cámara, está full licenciada con todas sus analíticas, incluyendo Machine Learning, ¿sí? Ahora vamos a mencionar de qué se trata. Bien, entonces, todas las analíticas que funcionan tanto como alarmas o generando metadata, no solamente es un cruce de línea, una zona virtual o una detección determinada, ahora voy a mencionar algunas, sino que a su vez, una vez que tienen la creación de una analítica dentro de la cámara, tiene filtros de colores, de coordenadas, ¿sí? De direcciones, de tamaños, filtro 3D, ¿sí? Dentro de la cámara se arma una opción 3D, entonces hay un filtro predeterminado de camiones, autos, personas de pie y personas en moto o en bicicleta, ¿sí? Y a su vez un filtro relacionado o trabajando sobre lo que es el Machine Learning, ¿sí? El Camera Trainer. Entonces, la potencia de la generación de alarmas y de metadata es muy fuerte. Bien, algunas estas son las analíticas que están dentro de la cámara. Tienen diferenciales de, por ejemplo, ocupación en tiempo real, detección de merodeo, objeto abandonado, cruces de líneas, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? No voy a mencionar todas, son muchísimas, más de 16 algoritmos que de vuelta pueden correr todos en paralelo y tener hasta 8 alarmas generadas. El Machine Learning vendría a ser una clasificación. El Machine Learning trabaja con alimentación de fotografías. Entonces, en este caso es un ejemplo de Smart Parking. Básicamente alimento al Machine Learning con cómo sería un espacio vacío y cómo sería un espacio ocupado. Y genero una opción de Smart Parking. Cada cámara puede tener 16 sensores de Machine Learning, ¿sí? Cada Machine Learning trabaja de una manera. Por ejemplo, en este caso, el sensor 1 me va a decir lugares que están ocupados, por eso me los marca en rojo. Pero yo quiero hacer al revés, quiero hacer un sensor 2 donde la alarma sea, o el conteo sea de lugares vacíos, ¿sí? La inversa. Entonces genero un segundo sensor. Bueno, puedo generar hasta 16 sensores de Machine Learning, ¿sí? Sí, la operación de Machine Learning es en modo vectorial. Acá una pequeña muestra de cómo tomaría una imagen en modo vectorial, ¿sí? Con el modelo HOG o modelo HOG. Hay mucha información sobre esto, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de Smart Parking, ejemplos de estacionamientos. Si no tienen una foto porque hay diferente cantidad de vehículos, tipos de vehículos, etcétera, directamente el Machine Learning opera sobre, por ejemplo, una cruz en el piso. Entonces yo le enseño a la cámara una cruz y significa que cuando la cruz es vista por la cámara, el lugar está vacío. Entonces puedo simplificar la operación de esa manera con un aprendizaje muy simple. Cuando una caja tiene una forma diferente a la que le enseñé, porque está aplastada o arrugada. La verdad que en realidad aplica a todos los segmentos. Barrera alta, barrera baja. En este caso es un video de una persona que entra con un changuito, entonces como no puede entrar con un canasto al ascensor, nada, suena una alarma, etcétera. Este video es un poco una cámara panorámica en un shopping, teniendo conteo de personas que van de un lado hacia el otro, y arriba, a la derecha, van a ver como una luz roja. En simultáneo, la cámara avisa por una persona que está demasiado tiempo en la baranda, que bueno, puede ser algo peligroso. Entonces, es un ejemplo de cómo una cámara puede tener varias operaciones en simultáneo. Este es un video, no lo voy a mostrar, solamente quiero mostrarles cómo es un seteo de una zona virtual, una persona, un merodeo. Cada alarma de las 8 alarmas puede tener 3 zonas virtuales. Entonces puedo tener 24 zonas virtuales en una sola alarma o 24 cruces de líneas. Y dentro de la cámara, dentro de cada alarma puede ser que tienen que, como condición, ocuparse las 3 zonas virtuales o un OR, ¿sí? Zona 1, OR, zona 2 o zona 3, cualquiera de las 3. Entonces, puedo tener hasta 24 zonas virtuales. Entonces, cerrando un poco el concepto, la cámara se transforma básicamente en un sensor, ¿sí? Entramos en el mundo IoT, por lo tanto, nos olvidamos un poco del video, pero sin olvidarnos de que la calidad del video es fundamental, ¿sí? Para que trabaje como un sensor.
todas las cámaras generan metadata y esta metadata puede ir en paralelo almacenándose en una base de datos. Ahora van a ver la potencia que tiene Genetec con sus dashboards. Esto alimenta la operación de dashboard dentro de Genetec y es muy fuerte, ¿sí? Entonces, básicamente la cámara genera, tiene diferentes conceptos de velocidad, tamaño de objeto, trayectoria, coordenadas, etc. Y eso se traslada básicamente a la información en una base de datos, en un dashboard, ¿sí? Un dashboard que obviamente en forma gráfica traduce esta metadata. Sí, cantidad de vehículos, velocidad, estadísticas en Big Data. En este caso, por ejemplo, es una estadística de colores, ¿sí? Dentro de una planta industrial, chalecos de diferente color, cómo operan dentro de la cámara, como una especie de mapa de calor. La verdad que, bueno, es bastante interesante. Cerrando un poquito, esta cámara, solo a modo de mención, tiene todas las analíticas mencionadas, pero tiene un análisis de fuego y humo, por imagen, ¿sí? O sea, es el mismo concepto, pero que tiene todas las analíticas que mencioné, pero adicional es un modelo que se llama Biotech, que tiene un algoritmo especial de detección de humo e incendio, ¿sí? Está corriendo en una cámara nuestra que es tope de línea, que es la línea 8000, y opera en el mercado de fuego, pero bueno, es justo la frontera entre fuego, video y vigilancia y seguridad, así que opera en los dos mundos de manera muy eficiente. Dentro de la cámara se pueden cargar scripts, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, hacer un conteo de 2 líneas virtuales, quién entra y quién sale, y hago la operación matemática dentro de la cámara. Y la cámara yo le puedo poner un umbral de, yo quiero que adentro del espacio, de lo que quiero controlar, haya X cantidad de personas máximo. Cuando se supere, que suene una alarma, ¿sí? Entonces toda la operación la hace la cámara en forma standalone, y al sistema me va a llegar de video no la cantidad de personas y el procesamiento se hace en la plataforma, sino que la cámara lo único que manda es un trigger a la plataforma, ¿sí? Avisando que se excedió la cantidad de personas. También puede haber un semáforo o una señalización conectada dentro de la cámara. Bien, hasta acá es mi parte del análisis en borde. Obviamente las preguntas las pueden ir dejando en el chat y dejo el control a mi compañero, colega Víctor. Buenos días, muchas gracias Nicolás, un gusto hablar con ustedes aquí. Recibimos bastante informaciones sobre las cuestiones de las analíticas de Bosch, que tienen una excelente integración con nosotros, donde recibimos todas las informaciones de las analíticas, pero hoy me gustaría de hablar con ustedes sobre cómo manejar las informaciones que recibimos de las analíticas y todas las informaciones de datos que tenemos en los sistemas. Sí, sabemos que la cantidad de datos que recibimos, sea de las analíticas o de todo el sistema de seguridad hoy, es muy grande y es importante pensar de una forma más inteligente de manejar los datos para que estas informaciones pueden contribuir para el negocio, sí, más que solamente la parte de seguridad, más que permitan con que ustedes, usuarios finales, puedan manejar los datos y que eso sea una herramienta de inteligencia para el negocio. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos cómo podemos contribuir para eso? Sí, el primer punto es trabajar para eliminar los silos de datos, ¿sí? Entonces, traer la unificación de los datos en un ambiente de solo una pantalla donde pueda manejar los datos de una forma más inteligente. Descubrir, unificar los informes, los reportes del proyecto para que pueda detectar
tendencias de un problema o tomar acciones basadas en informaciones reales, ¿sí? Y otro punto importantísimo que hablamos un poco en la herramienta que Luis Salas presentó con Mission Control, donde es posible recibir las informaciones de las analíticas, encontrar los datos y a través de eso apoyar a las personas que manejan el sistema y ustedes para que puedan recibir las informaciones que tienen que hacer. O sea, el sistema trabaja para ustedes y no ustedes para el sistema. Es un punto, aquí hay un punto importantísimo porque vemos muchas veces que los usuarios finales acaban trabajando para el sistema, o sea, tienen que dar mucho tiempo allí viendo qué pasa y hoy con las cantidades de informaciones que tenemos, es muy difícil de hacer este trabajo y nosotros aquí juntos, Bosch y Genetec, podemos presentar, podemos permitir con que ustedes tengan una solución un poco mejor para eso, ¿sí? Cuando hablamos sobre descubrir tendencias, no podemos dejar de hablar sobre nuestras dashboards, ¿sí? En Security Center, que en nuestra plataforma hay una posibilidad muy importante de manejar las dashboards o construir dashboards que estén de acuerdo con la necesidad que tiene y que presente las informaciones que desea manejar. Sí, entonces, los datos que vienen, por ejemplo, de las analíticas, se transforman en informes inteligentes que permiten, por ejemplo, que tomen acciones o acciones automáticas o acciones manuales, ¿sí? Donde pueden acompañar cómo está una información, por ejemplo, la cantidad de personas en una tienda o en una parte de un edificio, donde es posible, por ejemplo, ver a través de un score, por ejemplo, de personas y acompañar eso de acuerdo con el periodo del día. Entonces, por ejemplo, tenemos mucha gente todos los días a partir de la parte de la tarde hasta el fin del día. Entonces, tenemos que manejar nuestro equipo para atendimiento en este horario aquí. Muchas veces sabemos estas informaciones, pero en muchos casos, sea en la parte de tiendas, en la parte de retail o también en la parte industrial, donde es necesario saber, por ejemplo, hablando un poco más sobre seguridad, por ejemplo, tentativas de intrusión del perímetro, donde puede recibir informaciones de las analíticas, o problemas que tienen una parte industrial, donde se desea, por ejemplo, evitar que personas puedan causar algún accidente, alguna cosa así. Entonces, podemos presentar eso y ustedes pueden trabajar de una forma predictiva y también presentando los datos para la compañía y tomando acciones para evitar los problemas, para trabajar de una forma más inteligente, para contribuir no solamente para seguridad, pero también para el negocio. Sí. Un punto importante, las informaciones son completamente personalizadas. Entonces, si tenemos en la misma compañía personas que están más relacionadas a la parte de seguridad, a parte operativa o a parte de retail, por ejemplo, cada uno puede recibir una pantalla con las informaciones que desea ver. Cada usuario puede crear su propio dashboard. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que es posible poner en esta dashboard para que conozca un poco más. Entonces, ¿qué es posible agregar a los dashboards? Primer punto, dispositivos como cámaras que vimos aquí. Entonces, es posible poner cámaras en las dashboards, la cantidad que desea poner.
Es posible ver mapas. Este mapa aquí es un mapa con 3 edificios, pero podría ser un mapa de una planta industrial o también un mapa de una tienda con los dispositivos que tenemos y con informaciones en tiempo real de lo que pasa allí. Informes, aquí un informe de control de acceso donde hay una parte específica de informaciones que desea recibir, pero puede recibir aquí, por ejemplo, las personas que entraron en una parte del edificio con la área, el horario que eso pasó, cuál es la persona, eso para control de acceso, pero podría ser cualquier información en este, como aquí vemos. Gráficos, hay una cantidad muy grande de posibilidades aquí para manejar las informaciones gráficas. Incluso puede hacer un download de las informaciones aquí, puede controlar por tiempo, sea por día, por hora, por mes, por año, y el sistema va a presentar todas las informaciones que ustedes apuntaren aquí para recibir en la forma gráfica, y eso en tiempo real. Entonces, es posible que en tiempo real vea los gráficos trabajando y cambiando de acuerdo con, por ejemplo, aquí vemos una posibilidad de accesos por área, donde, por ejemplo, en azul tenemos las informaciones de accesos garantizados, otro de accesos bloqueados en rojo. Entonces, es posible ver aquí los gráficos trabajando de una forma dinámica. Contadores, como hablamos, entonces para aplicaciones donde desean ver en la dashboard las informaciones de contadores, donde aquí es posible ver, por ejemplo, la cantidad de personas en una parte de un edificio donde desea ver, no, me gustaría que pasasen de 30 personas aquí en la parte. Entonces es posible ver la contagem hasta 30 y después del número que el número de límite para el máximo, podemos cambiar el color para que llame la atención del operador, por ejemplo, o de ustedes, para que trabajen en una acción baseada en la información que recibiste. Otro punto que podemos agregar en los dashboards son el índice de seguridad. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en la parte de seguridad del sistema, ¿sí? Genetec es una de las compañías más reconocidas por la preocupación, también junto con nuestros partners como Bosch, con la preocupación de la seguridad del sistema, ¿sí? Y entonces presentamos aquí para ustedes en tiempo real también, si así trabajar las informaciones de seguridad, por ejemplo, con firmwares de cámaras que no están actualizados, algún problema que tenga con algún server o cosas así, y este score va a disminuir o aumentar de acuerdo con las informaciones que estén completas aquí. Que por fin los widgets de salud del sistema, donde es posible, por ejemplo, ver, en este caso aquí, tenemos informaciones de cámaras, la disponibilidad de las cámaras, las informaciones de problemas que tenemos, el mismo caso con otros que nosotros llamamos de entidades, y todo dispositivo en Security Center es llamado de entidad. Entonces es posible ver cómo está la disponibilidad de todos los dispositivos, también está en tiempo real.
Entonces es posible ver aquí que las informaciones que pueden traer para las dashboards es bastante dinámica. Aquí, por ejemplo, un caso de una dashboard de monitoreo donde va a tener los edificios, también cámaras por ejemplo, para la parte de parking. También hay las informaciones de las personas, cantidad de personas en cada edificio y algunas informaciones que desea ver. Y también yo voy a presentar un video aquí que va a ejemplificar un poco más lo que estamos hablando sobre las dashboards. Como no tenemos audio, aquí es posible ver, por ejemplo, una pantalla tradicional, ¿sí? Entonces, realmente la cantidad de informaciones es muy grande. Entonces, nuestro trabajo justamente es mejorar la forma que manejan los datos, no solamente de seguridad, pero del negocio, y que tomen decisiones más inteligentes, manejan los datos de una forma más inteligente a través de nuestras herramientas. Entonces es posible poner cámaras, como hablamos, los mapas, entonces van a ver en el vídeo todas las cosas que podemos y algunas opciones de dashboards que podemos crear. Aquí, como hablamos, es posible poner colores para apoyar en la parte de monitoreo. Los colores pueden cambiar de acuerdo con las limitaciones y todo. Aquí una otra opción de dashboards. Aquí, por ejemplo, para un aeropuerto donde tiene informaciones de tiempo de espera, informaciones relacionadas al proyecto, a planta. Aquí para salas de IT, donde tiene informaciones sobre la seguridad del sistema, el estatus de hardware, temperatura de una parte del edificio y todo. Entonces es eso, hay muchas cosas que podemos trabajar en las dashboards. Si tiene alguna duda, por favor, avísanos y vamos hablando. Muchas gracias por la atención.